Llevamos 10 años de Critical Role. 10 años de un relámpago en una botella. La pregunta, ¿ya es jueves? ¿Is it Thursday yet? Se ha convertido en un meme en la comunidad y hemos visto eventos de juegos de rol como nunca antes. También hemos visto cómo ha crecido el hobby de Calabozos y Dragones de una manera que no se había visto desde pues un poco los 80, al final del pánico satánico en Estados Unidos. Me atrevería a decir que hoy en día el hobby es más grande que antes y que jamás ha sido. Pero en la tercera campaña de Critical Role tenemos que hablar de ella. Como historia y como producto, y por qué no se siente igual a las dos anteriores. Hola a todo el mundo, mi nombre es Diego, soy un autor y hablo de cosas que me gustan. Antes que nada, antes de proseguir a la carne y al asunto, al meollo del asunto, si les gusta cómo hablo de lo que se habla aquí, que son videojuegos, cómics, juegos de rol, películas, libros, cualquier historia que me guste desde un punto de vista de narrativa o de creación literaria, suscríbanse al canal, pulgarcito arriba, comenten todo lo que tengamos que hacer para sacrificar en nombre del todopoderoso algoritmo. Ahora sí, prosigamos. Critical Role lleva 10 años. Es impresionante cómo algo que inició como un show en un canal, otro canal que era Geek and Sundry, se ha convertido en una fuerza en la industria de juegos de rol y en un poco para los actores de voz y para carreras de D&D, TikTok y todo ese subgénero de videos que podemos encontrar. También es impresionante cómo objetivamente por 10 años, por 3 campañas, estos nerdy ass voice actors, estos actores de doblaje nerds, han mantenido una calidad espectacular en su campaña, en sus personajes y en su narrativa, que solo la tercera campaña se sintió de menor calidad y objetivamente no lo es. Objetivamente es igual de buena que la primera y la segunda. Cumple con todos los requisitos y con la lista que pues estamos acostumbrados a ver de algo de Critical Role. Sin embargo, creo que por ahí está el asunto. Lo que voy a decir a continuación son mis opiniones, son mis debrayes. No estoy diciendo que, es que ya no son amigos o... No. No estoy inventando drama, no estoy inventando cosas, simplemente estoy diciendo lo que yo observé y lo que yo estoy en y como yo veo estas cosas. Y lo que veo es la campaña 3 se autointerrumpió y se autocomplejizó a un momento en donde los personajes no podían cargar con lo que se estaba manejando. Los personajes no estuvieron a la altura de la trama. Y esto es un problema que sucede usualmente en trilogías. La primera parte siempre es la más emblemática o es la que inicia todo. Una buena secuela puede superar a la primera parte. Y la tercera parte es si cumple su promesa, o sea, si cumple con lo prometido, va a pasar igual de buenas que la una y la otra, pero no va a ser la que va a trascender el medio. Veámoslo con las grandes trilogías. Star Wars, antes de que se volviera una saga. A New Hope inició todo, Empire Strike Back lo elevó al nivel que es ahorita, y Return of the Jedi concluyó la historia, pero aunque tiene momentos icónicos, no es considerada la mejor película. Usualmente es considerada la peorcita de la trilogía. El Señor de los Anillos. La comunidad del anillo planteó todo, hizo las promesas de la premisa. Las dos torres elevó todo a un punto en donde tiene escenas meméticas, escenas famosas y posiblemente la mejor batalla en escena. En este caso estoy hablando de las películas, los libros los tendríamos que hablar en otro tiempo. Y El Retorno del Rey, la única queja es que
son demasiados finales, aunque en lo único que se preocupó fue cerrar la trilogía. Critical Role sigue un poco estos pasos, especialmente porque la campaña 3 es, hasta donde tengo entendido, la última campaña que Matt Mercer va a narrar utilizando el sistema de Dungeons & Dragons quinta edición, hasta donde tengo entendido. Puede que hayan sacado algo al respecto de que no, de que Age of Umbra solo es para estar promocionando su propio sistema Daggerheart. It's possible. Es posible. Pero donde tengo entendido, eso afectó las decisiones, eso afectó la historia, como dije, las decisiones y la toma de estas a la hora de presentarlas en la campaña. La primera campaña, la de Vox Machina, es un caso muy singular. Los involucrados ya llevaban 2 años contando esta historia. Ellos ya conocían más el mundo de Exandria que nosotros y ya pues conocían más a sus personajes, ya eran entrañables. Cuando inició el primer capítulo de Vox Machina, ya habían tenido un personaje que había muerto y resucitado, ya había dinámicas establecidas y lo que vimos fue el juego de estas dinámicas, el cambio de estas dinámicas y la presentación de una historia. Nos presentaron un mundo y el tipo de humor y el tipo de historias que se van a ir manejando a partir de la primera campaña. Entonces, la siguiente campaña, Mighty Nine, elevó lo que nos presentó. La primera campaña se tardó más en presentar personajes, dinámicas entre los jugadores, fuera de la mesa, todo eso. Y la segunda campaña nos elevó el producto. Nos elevó todo esto de Exandria al presentarnos relaciones más complejas entre naciones, entre facciones políticas, entre las dinámicas de los dioses del pasado con lo del presente. Y fue en esta segunda campaña, cuando ya teníamos una dinámica bien establecida y nos empezaron a complejizar el mundo, que Critical Role realmente despegó. Despegó y se convirtió en el titán que es hoy en Twitch. ¿Qué hizo la tercera temporada? La tercera temporada, o la campaña de Bell's Hells, empezó a explicar cosas del pasado, empezó a mostrarnos más del pasado, de por qué el mundo es como es, por qué los dioses tomaron ciertas decisiones, por qué los dioses traidores tomaron muchas de esas decisiones. Y eso está bien, quiero entregar que es lógico ese paso. Si ya vimos cómo son las dinámicas entre personajes, si ya complejizamos el mundo, ahora complejizamos la historia. Estamos redondeando a Exandria. Es la decisión correcta. Porque si vas a cerrar tu historia, tienes que cerrarlo con un arco mitológico que inició desde el primer acto. Que no se nos olvide que la primera campaña, el jefe final es Vecna, o The Whispered One, depende cómo lo vayan a decir en la serie. Es decir, alguien que intentó ser un dios. Y es justamente esto lo que llevó al conflicto con los dioses encadenados, con el Subnovem en la campaña 2 y la liberación de Predathos en la campaña 3. Narrativamente tiene perfecto sentido lo que hicieron, y es lo más interesante de la campaña 3. Pero lo que no falló, no quiero decir falló, pero en donde ahora sí que tiraron el balón y no cayó como querían, son los personajes. Es entendible que para estas alturas de Critical Role utilicen ciertas guías que vayan a decir, este es como inicia el episodio y así es como va a terminar, estamos yéndonos hacia ese lado. Para los que son escritores o los que quieren escribir, existen 2 procesos llamado un plotter o un pantser, es decir, los que hacen plot y los que fly by the seat of their pants, o sea, los que improvisan mucho. Critical Role campaña 3 ya era una mezcla de ambos, que es lo que sucede cuando escribes una historia. Tenían una trama, pero el cómo llegaban era 100% involucrado. Y a pesar de lo que muchos van a decir, eso a mí se me hace una buena idea. Se me hace coherente. ¿Por qué?
Porque no es una campaña, no es una campaña entre amigos donde te puedes tardar 5 años en contar una historia, o en el caso de la campaña que más ha durado, en la que soy Dungeon Master, 3 años. No te puedes tomar el tiempo que usualmente te tomas ahí una vez que lo pasas a un formato episódico, un formato en donde tienes que contar una historia, en donde hay una trama, donde hay temas, donde hay desarrollo de personajes, donde ya es un show. Y el entendimiento que tienen estos grandes actores y Matt como DM para comprender eso, internalizarlo y utilizarlo a su favor es una de las razones por la que Critical Role explotó como explotó. Pero llegamos a la campaña número 3. Llegamos a Predatos, donde nos van a contar y donde nos van a explicar el gran pasado de Exandria y donde es el gran final. Es: este enemigo mata dioses, se los come. Oh my god. ¿Qué hacemos? Y en trama tiene sentido lo que están haciendo. Ahorita voy a elaborar sobre eso. Pero como dije, son los personajes los que fallaron. En la campaña 1 ya eran sus personajes. Eran personajes que ellos llevaban con 2 años, entrañables, ya los conocían de pie a pa. Y lo único que hicieron, por ejemplo, Scanlan, es darles algo que no existía en su campaña. Es decir, un trasfondo, algo que pudiera llevarlos a desarrollar a ese personaje más allá de lo que le sucedía. En la campaña 2 ya eran personajes pensados como personajes, es decir, que tenían pasados, que tenían la gran regla que creo que los actores se rigen, que es de dónde vengo y a dónde voy. Ya tenían esos personajes esa parte de su creación. Pero lo que tenía Vox Machina y lo que tenía Mighty Nein son personalidades muy particulares. No eran personalidades que encontrabas y que encuentras en una historia tradicional de fantasía. No son Aragorn, Legolas y Gimli, no. Son personajes de D&D, son personajes groseros, rudos, a veces sabios, a veces bien pendejos. Son personajes muy redondos de una manera que no te esperas en una historia de fantasía común. Bell's Hells no tuvo eso. La razón por la que Lautna, el personaje de Marisha Ray, es el personaje que más despegó de Bell's Hells antes de que llegara Chetney es porque es la que sigue la vibra de los otros personajes. Lautna podría estar con Mighty Nein, Lautna podría estar con Vox Machina, Chetney igual, pero los demás, Imogen, Fresh Cut Grass, un poco, Kingsley, todos ellos son su propia vibra, son su propia naturaleza, son su propio estilo de personaje, y aunque funcionan, no es a lo que estábamos acostumbrados. Es en su mayor parte un cambio radical a lo que esperábamos de la tercera campaña. Y cuando digo esto, sé conscientemente que, por ejemplo, Fern también quedaría, Orin, sé que si los cambias brillan, pero el problema es, como no existe estas fuerzas de personalidad en la campaña desde un inicio, no está un Mollymauk, no está una Jester, no hay un Grog, no hay un Scanlan, no hay un Percy. Como todos los personajes ya inician con secretos que tienen que explorar y dinámicas ya preestablecidas que entendemos metatextualmente pero no de manera diegética, los personajes se sienten menos entrañables, lo cual es sumamente irónico porque la campaña 3 tiene momentos fuera de mesa, es decir, momentos entre jugadores que se van a volver icónicos. Y ya mencioné a Fresh Cut Grass, iniciando con ese robotcito y su introducción de por qué se llama así, Dorian y Chetney, Paté, todos esos momentos que suceden en mesa pero son famosos por las reacciones fuera de mesa. Es irónico que los personajes se sientan menos entrañables. Y creo que la razón por la que se sienten eso es porque la fórmula ya la sabíamos venir. Vox Machina eran los primeros, fue esta bocanada de aire fresco. Mighty Nein los vimos desde un inicio, así que vimos cómo esos personajes llegaron a ser el nuevo Vox Machina. Para Bell's Hells iniciaron muy similar a
Mighty Nine sin diferencia suficiente para comprenderlos como sus propias entidades. Es decir, ese es el personaje de Lotna, este es el personaje de Travis, este es el personaje de Taliesin, el personaje de Sam, que ya viene con preconcepciones o con concepciones preconcebidas. Hablo medio pocho. Y esto no les ayudó. Ahora, no fue mala decisión lo que hicieron. Repito, son actores, saben muy bien cómo crear personajes, son actores con un catálogo impresionante. Iniciando con Laura Bailey y Travis Willingham y Liam O'Brien, uno de los dioses del mundo del doblaje, y terminando con Sam Riegel, uno de los nuevos directores de voz, con Marisha Ray, una gran directora de contenido, Matt Mercer, alguien que resultó que sabía contar muy buenas historias. Tienen todo para saber lo que están haciendo. Y lo que voy a decir se va a oír como un poco como una condena, pero es un piropo. En papel, o sea, si escribieran las historias de las campañas, Bell's Hells podría ser de las mejores, incluyendo sobre Mighty Nine. Son personajes más narrativos, más literarios. Pero como ya sabemos las dinámicas entre los actores, como ya sabemos para dónde pinta... Ay, si oyen algo es porque me gusta tener el micrófono en las manos. Ya sabemos cómo a los actores les gusta pues reaccionar, ya sabemos cómo son en mesa. Creo que esa fórmula que ellos crearon es lo que llevó a que se sintieran los personajes gastados. Y eso que no lo son. Es una fórmula que les ha funcionado por 10 años. Y aunque al final de Bell's Hells sí me dolió despedirme de todos los personajes y todo, me costó más trabajo encariñarme con ellos. Fui mucho más crítico de ellos, tanto como audiencia como alguien que escribe personajes. Y eso creo que fue la gran tropiezo de la campaña 3. Porque si nos damos un paso para atrás, la campaña 3 tomó excelentes decisiones. Dimension 20 ya era el monstruo que es actual. Brennan y Matt son amigos, unos ya habían aparecido en los otros. Y Matt decidió, ok, si vamos a contar el pasado de esta historia, vamos a contarlo de manera distinta. Así que le dio ese rol a Brennan Lee Mulligan y en un side quest, es decir, algo que no estaba sucediendo en la historia que Matt estaba contando, se lo dieron a otra gran DM que es Abria Inegar. Esto tiene mucho sentido, no solo como negocio porque estás generando una red de negocios, estás generando pues traspapeleo y contacto entre audiencias de Dimension 20 a Critical Role y viceversa, aunque hay mucho overlap, sino estás respetando el espíritu de Dungeons & Dragons. Es un espíritu colaborativo, es una improvisación en grupo. Invitas a tus amigos a ver si les gusta, si no, pues en unas cuantas sesiones y se van. Y es la conclusión lógica de lo que llevaron haciendo desde la primera campaña, que era invitar a otros actores de voz a jugar Dungeons & Dragons. Y estas buenas decisiones, aunado a que los personajes, siendo más de entrada más complejos, o sea, son más difíciles de querer como eran los anteriores, pero tienen más desarrollo por eso. Y eso que los personajes de Mighty Nine y de Vox Machina tienen un increíble desarrollo de personaje, generó para mí que la tercera campaña se sintiera como un cuento de 2 campañas. Tenemos la campaña de Matt y tenemos Everything Else. Y esto me recuerda a algo que dijo Jean-Luc Picard en The New Generation. Puedes hacer todo bien y aún así perder. Eso no es injusto, así es la vida. Y creo que los de Critical Role entendieron que eso pasó, de que ellos tomaron todas las decisiones. Como negocio, como artistas, como todo, toda decisión tiene lógica, tiene sentido, entiendo por qué lo hicieron y son buenas decisiones. Aún así la campaña 3 no llegó a la altura de la 2 y mucho menos de la 1. Y es justo la razón que yo quiero decir por qué cambiaron a Daggerheart. Cuando hice el TikTok, cuando hice esto más corto, dije que se había perdido la magia.
A lo que me refería, y creo que no lo supe explicar bien, es que se gastó algo que ya vimos y se volvió no repetible, pero sí vimos un poquito el tras bambalinas en cuanto a decisiones. Y esta separación entre el mundo diegético y lo que existía detrás, aunque enriqueció mucho la producción de la campaña 3, también se sintió como este desconecte. Fue fácil desconectarnos de estos personajes al inicio. Y muchos que yo conozco no lograron terminar de volverse a conectar con ellos, a volverse a enganchar con estos personajes. Y como estaba diciendo, esta razón creo que es por la que crearon su propio sistema, aparte de las razones que ellos sabrán y creo que posiblemente subieron a Instagram. Y le va a dar una inyección creativa a esto. Al crear su propio sistema, van a crear nuevas dinámicas. Ya, aunque han estado con lo de, creo que es Penumbra y otras series, esta es la Age of Umbra, es la primera en donde estamos viendo a los personajes en una dinámica completamente distinta. Porque sí, quinta edición de Dungeons and Dragons en general no es el método más sencillo. Creo que ese sigue siendo, pues básicamente Dread, que es una torre de Jenga y lo quitas. Pero es el más famoso y es el más accesible y el más modular. Y al ser tan modular, las personas nos vamos a ciertas cosas que sabemos que funcionan. Aunque aunque cambies mucho a los personajes, hay ciertas dinámicas en las que tú vas a caer porque así es como has descubierto que te gusta jugar el juego. Así que al cambiar a Daggerheart, como artistas, como personas creativas, como cuenta historias, se dieron ellos mismos esta libertad de explorar nuevas cosas y creo que esto les va a inyectar de nuevo la magia que perdieron, que sigo arrepintiéndome de haberlo dicho así en el TikTok, se las va a regresar, porque ahora ellos como actores se salieron de su zona de confort. Sí, crearon el sistema y posiblemente sea todavía un guante mucho más cómodo que el de Dungeons and Dragons o Pathfinder, pero ahora están poniendo su sistema en un foro abierto. Ahora, si hay algo del sistema que no entiende la audiencia, it's on them, no en la audiencia de comprar libros. Y es como si estuvieran haciendo una nueva obra con un nuevo tipo de ensayo, con un nuevo vestuario, con nueva música, con un nuevo guión. Y eso les va a funcionar. Las personas creativas vivimos en salirnos del status quo de vez en cuando. Y ahora que ellos ya no están en un status quo que les funcionó muy bien por 10 años, creo que la estrella de Critical Role va a brillar más de lo que brilló con la campaña 3. No sé si van a llegar al brillo de la campaña 1 o al auge que fue la regresa. Ok, y como estoy diciendo, no creo que alcancen esos brillos, pero creo que no les importa. O sea, sí, les importa porque ya es un negocio. Ellos ya viven de esto y viven decentemente gracias a Critical Role y Darrington Press. Pero ya tenemos algo nuevo. Creo que lo que buscan es seguir divirtiéndose, que no se pierda la amistad, la hermandad, los lazos de familia que crearon entre ellos al hacer Critical Role. Y como esa siempre va a ser su prioridad, creo que Age of Umbra puede brillar grandemente a su manera. También es la etapa de la adolescencia del producto. Critical Role fue la infancia, están aprendiendo, están creciendo, están generando un negocio. Ahora es la adolescencia, ahora van a experimentar, van a encontrar una nueva forma de qué es Critical Role. Lo van a encontrar con su propio sistema. Y voy a estar viéndolos. Cada jueves voy a estar viéndolos. Voy a estar riéndome. Y espero que cuando termine Age of Umbra y aún esté haciendo videos, pueda decir estoy agradablemente sorprendido.
pleasantly surprised. Y por cierto, si ellos terminan viendo de esto, which I don't see, si quieren que sea parte de Critical Role, ya sea como un invitado, pues jalo 100%, así inmediato. Soy fanático de su trabajo. Sonrisa audible, so that's new. Y hasta aquí voy a dejar el video. Gracias por permitirme ser parte de su día. Para los que se fueron temprano o se quedaron en los 25, 26 minutos, 22, 23 minutos de video, gracias por quedarse. Mi nombre es Diego, soy autor. Tomen agüita y sean buena gente. Los veré en el siguiente video.